si es que algo se puede esperar y algo se puede anunciar, digamos. ¿Cómo estás? ¿Qué decís, Esteban? Gracias por la invitación, un placer. Faltaba más. Quiero empezar por un cuadro, porque esta semana se conoció la inflación, el lunes, y todo el mundo tenía la sensación, el gobierno se encargó de fomentar que había bajado un 30% respecto al mes de septiembre, que había sido el 8,3 promedio en octubre, 12,7 en septiembre, pero vos marcaste en simultáneo a que el INDEC daba a conocer el dato, esta placa, inflación mensual y anual, y en tu tweet, que no es esta placa, en tu tweet mostraste o dijiste algo que a mí me ocupa. ¿Lo puedes contar? Efectivamente, a ver, la lectura de que la inflación está bajando o desacelerando en el marco de un solo dato mensual, con todos los precios de la economía reprimidos, empezando por el dólar, siguiendo por los combustibles, siguiendo por las tarifas de servicios públicos, el transporte, la educación, es una lectura muy incompleta de un cuadro inflacionario sumamente preocupante, porque hoy, fíjate, esos son los 4 años de gestión de Alberto Fernández. En esos recuadritos amarillos son juntamente todas las menciones respecto a un sendero de inflación que empieza a transitar a la baja. Busquemos el tuit mientras yo me paro, perdón, pero me voy a parar porque quiero ver esto. Fíjate, la pandemia, abril 2020, mayo 2020. 1,51. 1,50. Tenías la economía congelada en modo cuarentena. Automáticamente empezás a salir de la pandemia y llegaste a picos casi de 5% mensual en noviembre de 2021. Eso es el fines del plan platita del año de elecciones legislativas del 2021. 2,5 te da en agosto 2021. Agosto 2021. Ahí termina ese nuevo sendero, si querés, de desaceleración, pero ya el nuevo piso era un punto más alto que el piso anterior. Ahí de vuelta vuelve a acelerar la inflación, llegas al 7,4 en julio del 2022, crisis del ministro de Economía Martín Guzmán. Ahí, acá. Exactamente. Empieza a bajar y más a noviembre tiene un 4,9. Sí, un 4,9 que lo hemos mencionado acá. La carne te daba negativo por la liquidación del stock ganadero, algunas frutas y verduras estacionalmente te daban negativo y tenías mucho precio reprimido y marcaba 4,9 la inflación mensual y ese era el nuevo piso. Y ya era casi el Pero doble. después de esto, en diciembre Massa dice esperemos que en abril empiece con 3. Efectivamente. Y abril Fíjate, empezó perdón, con 8. Ese 4,9 ya era un piso que era el doble del 2,5 de agosto del 2021. Después, 2,5 casi 2021, 4,9 2022. Llegás a 8,4 en abril del 2023, ahí tenés la nueva crisis cambiaria, esa crisis cambiaria que empezó con ese salto en el dólar y que todavía al cual no pudiste resolver. Este de acá. Hay un trabajo de represión nuevamente. Llegás a un piso de 6, ya es un punto arriba del piso anterior. Esto es mayo, cuando el gobierno elige a Massa candidato a presidente. En junio, efectivamente, con la asunción o el anuncio del ministro que pasaba a ser candidato. Pino, todo el proceso de aceleración de la crisis julio-agosto en el medio del calendario electoral y el 8,3, que vuelven a hablar de desaceleración de la inflación. Y uno lo ve en perspectiva y en el marco de esta dinámica y del problema macroeconómico que tiene hoy la Argentina de fondo. Esto es lo que decías. Claro, y ese 8,3 empieza a ser un piso de esta economía inflacionaria para los próximos meses que tenemos por delante. Entonces voy a decir, por favor, abróchense el cinturón de seguridad y mantengan el respaldo de su asiento en posición vertical. Bueno, gracias por volar con Aerolíneas Argentinas. Para tomarlo con un poco de humor, tenemos un problema serio. Argentina está dentro de una crisis de inflación y agudizando el problema de la crisis de inflación. Esto ya tuvimos, yo digo, este es un programa macroeconómico, lo hemos conversado acá, que entra al calendario electoral derrapando, volcando, está volcado este programa y tuvo un principio de espiralización en agosto. Esa brecha que hizo 100, 150, 200% y te dio ese 12% de inflación mensual, hoy afloja la espuma, pero está en 150% de la brecha cambiaria. Banco Central sin reservas, múltiples cepos, tipos de cambio diferenciales por todo lado y festejamos un 8,3% de inflación. Vuelvo a insistir, con un dólar que se movió 0 oficial, combustibles se mueven 3% por mes, tarifas de luz, gas se mueven al 1, 2, 3%, están virtualmente congeladas. Entonces, con mucha represión inflacionaria, el dato da un 8,3 sumamente preocupante porque hacia adelante tenemos que empezar a sincerar precios relativos, empezando por el dólar, siguiendo por las tarifas y los combustibles, con lo cual claramente ese 8,3 está marcando un nuevo piso en el marco de una dinámica inflacionaria ascendente. Cuando decís que hay que sincerar, entiendo que dólar, combustible, tarifas, hoy están baratas. Si vos agarrás todos los precios relativos de la economía y agarrás una regla,
La inflación promedio en 4 años de gestión de Alberto Fernández es 800 y está en la mitad de la regla. 800% de inflación acumulada. Pero arriba tenés textiles, indumentaria, calzados, autos, material para la construcción, autopartes, verduras, y algunos otros que subieron entre 1000 y 1200%. Eso es lo que está todo adelantado. Y ahí está el dólar paralelo también, el CCL, el MEP, el Blue. Básicamente en la construcción, además. Bueno, mucho material de la construcción se filtra por ahí. Ahora, textil, que como lo tenés cerrado, te empareja arriba lo local. Exactamente. ¿Qué pasa con la parte de abajo de esta regla? Subieron entre 300, 400 y 500%, con inflación promedio de 800, la luz, el gas, el agua, el transporte, los combustibles, las prepagas, educación y algunos que otros más, lácteos, etc. ¿Cómo está el sistema de salud privado en Argentina? Al borde del quebranto. ¿Cómo está el sistema educativo privado en Argentina? ¿Cómo están las estaciones de servicio en todo el país? Cerrando por todos lados. Con preocupación. ¿Cómo está la industria láctea? Quebrando. ¿Por qué? Porque un tambo en Córdoba, claro, 18 empleados la a la inflación calle, 500 promedio vacas de esta regla es 800. De un lado del mostrador tenés 1000, 1200, del otro lado tenés 300 o 500. Y esa es toda la inflación reprimida. Vos tenés mucha inflación a pesar de haber distorsionado tanto los precios relativos. Y esto va a ser lo complejo de administrar y arreglar en el arranque de la próxima gestión. Ahora es con shock. Resolver esto, digamos, en un esquema gradual es muy complejo. Diría, es prácticamente imposible. Porque más intentó el gradualismo. Claro. Vos tenés en cuenta, la inflación es la variación generalizada y sostenida de todos los precios de la economía. Pero cuando vos te pones a toquetear, los precios suben, pero cuando toqueteas se abre el espectro de precios relativos. Entonces, yo no puedo hacer que estos de acá arriba vuelvan para atrás. Entonces tengo que hacer que estos de acá abajo vayan para arriba y cerrar el espectro de precios relativos. Y una vez que yo hago eso, recién ahí puedo estabilizar la economía y empezar a bajar la inflación. ¿Qué te estoy diciendo, Paulino? Que antes de que la inflación baje en Argentina, va a subir. Saltar. Va a subir. La pregunta es... Va a subir, tiene que saltar, te estoy preguntando, porque va a subir es una cosa, saltar es otra. ¿Tenemos meses de 20 de inflación mensual probable? Bien, está buena la pregunta. Entonces, ¿cómo resolvemos esto? Y esto determina si salta o si sube. Yo creo que el próximo gobierno, sea Sergio Massa o Javier Milei, van a tener que tomar una decisión. ¿Se pone un programa de estabilización o no? ¿Qué sería no? Ir a un esquema de represión similar a lo que tenemos, que para mí va a empezar a agonizar. Entonces, la brecha sube paulatinamente, seguimos con mucha represión y anclaje de algunos precios relativos, pero la inflación de 8 se va a 10, de 10 a 15, baja a 10, y sigue con esa dinámica. Y es un esquema de agonización, hay que agonizar. En el medio de la economía trabada, las inversiones frenadas. La actividad va a la baja y la inflación vez menos dólares sube. en el central. Exactamente. Una economía más reprimida. Sí, ya menos dólares en el central no, porque ya no tenés más. La economía se resiente en actividad y la inflación sube, pero no en forma de salto y no en forma descontrolada, pero no lo resolves más el problema inflacionario. Todo eso porque vas a una recesión, entonces la recesión no te hace validar precios. Voy a una recesión con mucho anclaje de precios, sigo trabando las prepagas, el transporte, el combustible, el dólar. Entonces Resintiendo calidad. Reprimo y resiento actividad y bueno, y hay un deterioro, la pobreza va en aumento ahí. Ahora, Esteban, eso es un esquema de represión y esto no va más. Entonces, vamos a poner un programa de estabilización. Entonces ahí viene una primera pregunta. ¿Cuáles son los dos programas de estabilización? Si querés, después lo pimponeamos porque información no hay. Pero el programa de estabilización puede ser exitoso o puede fracasar en el intento de estabilizar. ¿Qué es exitoso? Te vas a la historia argentina. El Austral fue un programa de estabilización exitoso. En los 80. Suelta inflación, tuviste saltos, 20, 25, boom, baja 10, baja 5, baja 2% mensual. La convertibilidad también fue un caso de éxito en un programa de estabilización. Ahí tenés casos exitosos. Casos fallidos, el Rodrigazo. El plan Primavera es un caso fallido, termina en la hiper. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Ir a un formato de sigamos emparchando va a agudizar el deterioro económico y social en la Argentina. Próximos 6 meses, próximo año. Entonces, eso no tiene recorrido, no va a ningún lado. Ya sin dólares en el Banco Central, mucho no vas a poder hacer. Y además, la inflación no baja de los 2 dígitos mensuales. Entonces, ahora, vas a tener que tomar un riesgo en el intento de estabilizar la economía. Entonces, ¿de qué depende el éxito de estabilizar? Bueno, de la capacidad de respaldo político, sin lugar a dudas. Pilar número 1, yo no puedo estabilizar la economía sin antes estabilizar la política. Vos te vas al caso del Austral, estabilizamos la política, estabilizamos la economía. Vas a la convertibilidad, lo mismo. Primero hay que estabilizar la política.
Segundo requisito, tenés que tener un programa sólido, bien diseñado, que se pueda, bien ejecutado, bien implementado y con un equipo atrás hiperprofesional. Y el tercer requerimiento, si querés, te tiene que acompañar el contexto. Cómo va a estar las lluvias, cómo va a estar los precios de los commodities, cómo va a estar la tasa de interés afuera, etc. Yo te digo, el contexto lo vas a tener. Tenés de qué agarrarte. Entonces vas a tener que ir a buscar la estabilización. Primero estabilizar la política y después poner el programa sobre la mesa. Quería escucharte, casi ni te